Durante la Revolución Mexicana, e inmediatamente después, el arte en México ganó una nueva talla de prominencia global. Los muralistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco estaban adoptando los estilos modernos usados más frecuentemente en Europa en su arte mexicano, mientras incorporando elementos inconfundiblemente mexicanos. Usaron prominentemente unos homenajes al arte precolombiano y crearon un estilo nacionalista. Pero más luego, pintores como Rufino Tamayo desarrolló sus propios estilos, independientes de las imágenes del nacionalismo mexicano. Según el poeta Octavio Paz, por el trabajo de Tamayo, un artista mexicano se podía definirse sin referirse a ninguna identidad mexicana compartida. Esta transición también se puede ver en las composiciones musicales del amigo de Tamayo, Carlos Chávez, quien fue probablemente el compositor mexicano más importante del siglo XX, y fue responsable por el crecimiento del respeto hacia música mexicana en el resto del mundo. Chavez nació el 13 de junio de 1899, cerca de la Ciudad de México. Tomó sus primeras clases de piano cuando tenía 9 años, con su hermano mayor como maestro. Su próximo maestro fue el compositor Manuel Ponce, y Carlos empezó a dar clases de piano cuando él tenía 16 años. Al mismo tiempo, empezó a escribir sus propias composiciones para el piano. En 1919, se realizó para el público una pieza de Chavez por primera vez. Aunque este concierto había recibido buenas críticas, encontrar éxito en México fue difícil para Chavez. Durante los años 20, se mudaba varias veces entre México, Nueva York y Europa, tratando de encontrar una audiencia para su trabajo. Gradualmente, se ganó cada vez más popularidad. Y en 1918, él ayudó a crear la Orquesta Sinfónica Mexicana. Poco después, estableció una revista académica de música y enseñó a muchos estudiantes quienes se convirtieron en compositores famosos. Durante su carrera, el éxito de Chavez creció y creció. Ganó popularidad no solo en Latinoamérica, sino también en los Estados Unidos y en Europa, y fue el conductor invitado a muchas de las orquestas más prestigiosas del mundo. Tal vez su papel más fuerte fue el director del Instituto Nacional de Bellas Artes, desde 1947 hasta 1952. Hasta su muerte en 1978, Chavez oscilaba entre trabajando y viviendo en los Estados Unidos y en México, y le amaba los dos países verdaderamente. Las piezas de música de Chavez se pueden dividir en dos categorías amplias: piezas nacionalistas y piezas no caracterizadas por nacionalismo. En el principio de su carrera, Chavez quería crear un estilo de música claramente mexicano. Un amigo cerca, Aaron Copland, quería hacer el mismo en los Estados Unidos. Copland lo alcanzó por la incorporación de melodías folclóricas en sus composiciones. Por ejemplo, incorporó un canto de los cuáqueros en su pieza famosa Appalachian Spring. En el otro lado, Chavez fue más interesado en los sonidos de la gente indígena de México, especialmente los aztecas. Admiraba mucho a los compositores nacionalistas de Rusia, como Igor Stravinsky. En su obra de 1913, La consagración de la primavera, Stravinsky fue inspirado por los mitos, las tradiciones y el folclórico antiguo de Rusia, aunque no usó melodías directamente de la música rusa.
Entonces, como Copland y Stravinsky habían hecho para los Estados Unidos y Rusia, Chavez creó música clásica distintivamente mexicana. Una técnica que usó muchas veces fue la incorporación de los instrumentos usados por los aztecas, como los instrumentos de percusión, por ejemplo, el teponaztli y el huehuetl. Se puede oír estos instrumentos en el tercer movimiento de la obra de Chavez, Xochipilli. Otra técnica que él usaba mucho para crear un sonido mexicano fue una escala pentatónica. Usualmente la música del mundo occidental usa una escala con 7 notas, la escala mayor. Pero según Chavez, los aztecas usaron una escala pentatónica, que solo tiene 5 notas. Se puede oír esta escala en el primer movimiento de Xochipilli, tocado en una flauta similar a las que tenían los aztecas. A veces, Chavez usaba en sus obras no solo los instrumentos de la gente indígena de México, sino también sus melodías, como en su pieza muy famosa, Sinfonía India. Interesantemente, Chavez creó su propio tema melódica, que apareció en muchas de sus obras, tal vez para indicar un sentimiento nacionalista mexicano. Esta melodía usa una escala pentatónica y, además, se parece a un canto de los niños que Chavez oía en las calles de México. Dos ejemplos de muchos de esta melodía en los trabajos de Chavez son en su tercera sinfonía más luego en la misma sinfonía y también en el quinto de 10 preludios que escribió Chavez. La otra categoría de la música de Chavez es la que no tiene nada del nacionalismo. Esa cara de su carrera es mucho menos conocido. Generalmente,
Estos obras son muy complejos y son caracterizados por disonancias severas. Como en su música nacionalista, Chavez evitaba la escala mayor. En esta música, escogiendo en su lugar cromatismo y atonalidad. Además, Chavez argumentó fuertemente contra la repetición excesiva en la música, y se puede ver en esta fase de su música. Un ejemplo magnífico de una obra de Chavez sin nacionalismo es el Soli 3. En un discurso en 1958, Chavez dijo que es mucho mejor si nuestra tradición es más rica y diversa, derivada de la cultura indígena, así como de la occidental. Limitarnos, quitarnos en uno o en lo otro, es empobrecernos. Tanto la vida como la música de Carlos Chávez reflejaron fuertemente el espíritu de esa idea.